Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su día? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Muy bien. A ver, Licenciado. rápido. ¿Alguien que me pueda decir qué vimos en la sesión anterior para los que no estuvieron? ¿Qué vimos en la sesión anterior? Pueden abrir micrófono o hacerlo por chat. Saneamiento, la cláusula de saneamiento. Ajá, hablamos sobre la cláusula de saneamiento. El contrato de promesa y de opción. Muy bien, el contrato de promesa y opción. ¿Cuál es la diferencia principal entre un divisiones del contrato de promesa? ¿Cuál es la diferencia principal entre un contrato de promesa y uno de opción? Hay una que dije, esta es la clave para identificarlo. Que el de opción es unilateral y el de promesa bilateral. Muy bien, ¿en qué fundamento legal está la opción? 1676, Muy bien, ¿y la promesa? 1679, ¿Es contrato solemne? Muy bien, Freddy, no, no es solemne. ¿Debe de constar en escritura pública? Sí se debe ir en escritura pública. No, solo si hay una condición. ¿Cuál es la condición para que esté en escritura pública? Si es bien inmueble, creo. Si se debe de registrar. Esa es la clave. Si se debe registrar, va en escritura pública obligatoriamente, pero no es solemne. Muy bien. Entonces, ya vimos nuestros primeros dos contratos, que fue el contrato de opción y el contrato de promesa. Vimos que esos eran contratos de tipo preparatorios. Y les dije que hoy vamos a abordar nuestro segundo contrato. A partir del artículo 1790, vamos a abordar nuestro segundo contrato, que es el contrato de compraventa. El contrato de compraventa, si ustedes ven, hay varios autores que lo abordan y demás, pero una de las características que tiene este contrato de compraventa es que dicen que algunos autores cuestionan lo de si es un contrato puramente traslativo de dominio o, o la traslación del dominio es el objeto del contrato o es el resultado del contrato. Eh, Entre lo que pueden leer ustedes, pues algunos dicen que no es traslativo de dominio, eh, por decirlo así, por la sencilla razón de que es un contrato que es de tipo consensual. Y en los consensuales sabemos que no es necesario entregar la cosa para que quede perfecto. Ese es el argumento que tienen algunos. Como es consensual, no podemos decir que sea relativo a dominio como tal. Otros dicen que no, que realmente el objeto de este contrato es que se dé esa traslación de dominio. Ese es el sentir de crear este contrato. Y para otros dice que no, sino que al firmar un contrato de compraventa, se tiene la obligación de entregar la cosa y a su vez hacer el pago y el traslado correspondiente. Nosotros lo tenemos clasificado de acuerdo al programa, lo tenemos en los contratos traslativos de dominio. Este es el grupo de WhatsApp, voy a contar a 20 por si alguno todavía no está y entró a la clase hoy, que de casualidad le llegó el enlace o se confundió de clase y no sabe que este es el de la sección C, pero igual es bienvenido. Entonces, ese es el enlace donde vamos a compartir las cosas de la sección C. Cuando falten como 15 para las 7 o por ahí como para 6:30, les voy a dar ya información sobre su tarea, pero para que ya estén la mayoría. Ahorita es como la preliminar, sobre que vayan preparándose y ya después vamos a discutir el resto. Bueno, entonces hablamos de todo esto de la edición de los contratos, el contrato de promesa, cuáles son sus características, sus elementos personales, que es el promitente comprador, promitente vendedor, cuando son de venta y compra, o si no, promitente y promitentes al final. Pero pues vimos que es un contrato de tipo preliminar, que su función es el pacto de contraendo, que es pactar un contrato a futuro, es un contrato
que la parte formal, pues es que va por escrito cuando es mayor a 300 quetzales, y en escritura pública cuando debe inscribirse o anotarse. Vimos que el plazo máximo para dar el contrato es no mayor de 2 años para bienes inmuebles o derechos reales, y para bienes en general 1 año que no sean ellos. Vimos que se paga 50 quetzales de timbre fiscal obligatorio en este caso, y que paga 50 centavos por razón de registro, en el caso que va para registro, que es la razón de hacer escritura pública, y que esta es una tarifa fija, no es el de hay que hacer cálculos ni mayor cosa. Luego vimos que, pues este es el fundamento legal. Vimos cuál es la estructura básica de la escritura, que lleva antecedentes, la promesa, el saneamiento y la aceptación. En antecedentes dijimos que íbamos a anotar principalmente, ¿qué cosa? ¿Qué íbamos a ver en antecedentes principalmente? No, la oí muy a lo lejos. No sé si fue mi volumen o su micrófono. Creo que Luis Alejandro ha querido decir algo, pero no logro percibir lo que oigo a lo lejos la voz. Pero en esencia lo que creo que nos está... perdón, que nos estaba... Yo pensé que nos estaba dando la respuesta. Creo que va ahí ocupadito un poco ahí, pero gracias por el esfuerzo ahí de prestar atención. Los antecedentes dijimos que íbamos a dar la descripción del bien, principalmente finca, folio, libro, medidas, colindancias y todo lo que permita reconocer quién es el bien. En la promesa es donde damos la promesa y vamos a hablar del tiempo, en cuál es el plazo, la forma de qué tipo de contrato estamos prometiendo, cuáles son las cláusulas penales que se pueden incorporar, y luego pues ya pasamos al saneamiento, que dijimos que era esa protección, que fíjense que, ¿se acuerdan que alguien me preguntaba, mire, ¿y puedo hacer un saneamiento para el comprador? El saneamiento protege al comprador, es el vendedor el obligado de prestar el saneamiento, pero no se da para el comprador. Para eso está la cláusula penal, para poder tener como si ¿y qué pasa si no cumple el comprador? Entonces ahí puedo aplicar la cláusula penal, es decir, que va a tener alguna situación de que pagar sobre daños y perjuicios por no haber adquirido el bien que se había prometido, por ejemplo. Y luego está la aceptación, que dijimos que este es un contrato que tiene una aceptación de tipo, digamos, general. Vamos a ver que hay contratos que llevan 2 aceptaciones. La aceptación general, donde ambos contratantes aceptan, o contratantes, y está la aceptación específica, que es cuando en una de las cláusulas tiene que estar que ha aceptado y que aceptó una de las partes, y luego que ambas aceptan todo el contenido del contrato. Lo primero que van a ver ustedes de ellos es el mandato. El mandato tiene una cláusula de aceptación del mandato propiamente, y luego tiene una cláusula de aceptación de todo el contenido del instrumento. Ese tiene doble cláusula. Entonces, miren, pues, ¿qué tienen que hacer ustedes? Van a hacer su tablita en el cuaderno que lleven todos los días a la universidad y con el que reciban clases. Y lo que van a hacer es anotar en la primera columna si es solemne. En la segunda columna van a anotar cuántas aceptaciones es obligatoria. Por lo menos empecemos con eso. En la medida que vayamos avanzando en la clase, les voy diciendo, miren, esta podríamos agregarlo. Al final van a hacer ustedes una matriz, que es una tabla, donde ustedes van a tener en ella, por ejemplo, ya cuáles son solemnes. Pues ya ahorita pueden anotar 2, promesa y opción. Solemnes, no, no. Doble aceptación, no, no. Entonces ya tenemos por lo menos los primeros 2 que no cumplen con esas 2 características que son muy, muy específicas. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta donde vamos repasando? Y aquí pues vimos un ejemplo ya de una escritura y nos quedamos con el contrato de opción, vimos los elementos y aquí precisamente arrancamos nuestra clase del día de hoy. Entonces hoy vamos a hablar sobre
Hoy vamos a hablar un poco sobre los derechos reales. Pues el derecho real es un poder directo e inmediato de una persona tiene sobre bienes y que es oponible frente a terceros. Es decir, que es eso que yo puedo decir, por ejemplo, la propiedad, puedo decir, es mi propiedad. ¿Por qué? Porque es oponible, es directo, inmediato. Yo lo puedo poner ante todos. Si yo compro una casa hoy, la registro hoy, mañana no puede llegar a decirme, no, pero es que fíjense que esa casa es mía. No, porque esa casa, mira, aquí está el testimonio de la escritura donde hace constar que yo la compré, está mi nombre y en el registro está anotado que yo soy el propietario de ella. Entonces es oponible ante terceros. ¿Y cuáles son estos? La disposición y goces son los primeros dos. Disposición es el poder, digamos, explotar el bien. El goce es el poder disfrutarlo. Yo puedo, por ejemplo, supónganse que les dicen, mira, yo te voy a prestar el carro, pero no puede ser Uber. No puede ser Uber, entonces ahí no puedes disponer del bien. Hacer lo que quieras, no, solo te voy a prestar para algo determinado, o sea, solo puedes gozar, pero no puedes disponer del bien. Luego está de mero goce, que ahí es únicamente lo puedes gozar. Disposición y goce, lo gozo y dispongo de él. Mero goce solo lo puedo gozar, o sea, solo puedo usar, pero no puedo disponer qué hacer con él. Tengo como limitación, por decirlo así. De garantía, que es cuando lo que hacemos es darlo en función de un compromiso y con eso estoy sosteniendo el compromiso al que me estoy comprometiendo a la redundancia. Entonces, disposición y goce tenemos dos, la propiedad y la copropiedad. ¿Por qué? Porque en la propiedad yo puedo venderlo, enajenarlo, puedo grabarlo, o sea, yo puedo hacer lo que quiera con él porque es de mi propiedad. Y en la copropiedad se puede hacer de la parte que me corresponde a mí. De mero goce, el usufructo, el uso, la habitación y servidumbre, que lo único que me están diciendo es que no es que es mío, me están diciendo que yo puedo utilizar. Por ejemplo, en el caso de, vamos a ver estos cuando veamos usufructo, uso, habitación y servidumbre, los vemos en dos opciones, en una sola bloque de presentación, digámoslo así. Pero, por ejemplo, la servidumbre da el permiso a las personas, si fuera de paso, de que pasen por su terreno. Por ejemplo, hay colonias, hay residenciales, sí, ya me tiró ahí, ya son dos que transcriben. Ojalá, y les pasan esas transcripciones, ustedes, yo siempre he tenido dudas de eso. ¿Y les pasan esas transcripciones que hacen sus compañeros con esas aplicaciones? ¿O solo son para ellos, nada más? Ah, qué triste, hombre. Bien, si no, vamos a buscar la opción. La opción para que ya estos no sean generados. Sé que puede haber una opción. Pero bueno. Digamos, están los de goce, que dijimos que en el caso de la servidumbre, ustedes no son dueños del paso. El dueño sigue siendo el propietario, pero él tiene la limitación en su propiedad de que las personas pueden pasar por su propiedad. ¿Y por qué pasa esto? Por lo general, cuando hay terrenos que quedan encerrados porque tiene dueño enfrente, dueño a los dos costados y dueño atrás. Pues entonces, y él necesita salir, a eso se le llama un terreno enclavado. Cuando el terreno está enclavado, uno de los 4 terrenos que lo rodean, si fuera rectangular, otro de los terrenos que están, debe de cederle el paso. Y la regla para ello, lo vamos a ver ya cuando veamos servidumbre, es que el que esté más cercano a la calle, de los 4, el que tenga la distancia más cercana, es el que tiene que otorgarle una servidumbre. Es una servidumbre de carácter obligatorio, por decirlo así. Pero se hace ahí un contrato y demás que se denomina un contrato de servicio. Y de garantía, pues ya sabemos que es la hipoteca y la garantía mobiliaria, y que la hipoteca, pues ya la vamos a hacer en un contrato, pero en esencia la hipoteca es cuando ustedes sostienen con bienes inmuebles una deuda que han adquirido, principalmente con bancos, y tiene ahí ciertas características. La hipoteca, lo van a ver ahorita que vean mercantil, creo que llegan al contrato de hipoteca. Y de garantía mobiliaria. Creo que ahí leen la ley de garantías mobiliarias. Si no la han leído, es bueno que la lean. Y listo. Bueno. Es la propiedad. ¿Qué es la propiedad? Es el derecho de gozar, es decir, yo lo puedo utilizar, disfruto de los beneficios y disponer, yo lo puedo transmitir y grabar
de los bienes dentro de los límites y con las observancias de las obligaciones que establecen las leyes. Un dato interesante es que, por ejemplo, una persona puede ser limitada de su derecho de goce en un edificio. Eso lo van a ver cuando vean ustedes, si bueno, ya tuvieron que haber estudiado todo lo que tiene que ver con copropiedad, pero cuando un copropietario en un edificio quebranta las reglas, no, es que no hay ningún derecho. Fíjate que no estuvo ahí el lunes, pero le voy a contestar su pregunta. En la compraventa, a lo que me refiero que no es ningún derecho, me refiero al derecho real. En la compraventa usted no está adquiriendo el bien, está adquiriendo un compromiso de poder otorgar una escritura a futuro, en un plazo no mayor de 2 años y 1 año, como lo vimos. Entonces, ahí no está adquiriendo un derecho real, porque no lo va a gozar, no lo va a disponer, ni lo está dando en calidad de garantía, ninguno de esos tres. Entonces, ahí no hay derecho real. Mi amigo Carlos Alberto. Interesante pregunta, pero aclarándola, no hay derecho real. Entonces, ¿en qué estaba? Se me fue la idea, lo siento. Con gusto, se me fue la idea. Algo estaba hablando de la propiedad. Bueno, sigamos. Ya me recordaré. En algún momento se me va a volver a atravesar la idea que falla. Sí, ya recordé. Estábamos hablando del edificio. Gracias, Yadira. Resulta que ustedes, fíjense, todos ven, ahora, si se dan cuenta, ya no venden casas, están vendiendo mucho aparte, apartamentos, a nosotros departamentos de centro lado. Están vendiendo muchas habitaciones en edificios. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, su vecino de arriba siempre pone fiestas y el reglamento del vecino dice que no puede poner fiestas los días entre semana, únicamente viernes, con un volumen moderado y hasta las 10 de la noche? Pero le dan las 3 de la mañana. Entonces, como junta de vecinos pueden llevar como un proceso hasta el punto donde, como perjudica a la comunidad, el bien superior, el bien colectivo pesa sobre el bien particular, donde al final como codueños pueden exigir que la persona ya no viva ahí. Es un proceso, pero se puede hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Él no perdió el derecho de disponer, él puede venderlo si quiere, puede alquilarlo, puede hacer lo que él quiera con su casa, pero ya no puede vivir. Entonces, ¿qué perdió ahí? El derecho de gozar. El derecho de gozar. Cosas interesantes que aprende uno ahí leyendo. Bueno, la usucapión y la posesión. La usucapión, estos son modos de adquirir la propiedad. Vean, están los derechos reales, son estos: disposición y goce, mero goce y garantía. Disposición y goce, propiedad, copropiedad, mero goce, usufructo, uso, habitación, servidumbre, garantía, hipoteca y garantía mobiliaria. Y la usucapión y la posesión son los modos originarios de adquirir la propiedad. Bueno, son modos de adquirir la propiedad. La usucapión es un modo originario, que se define que es un modo originario de adquirir la propiedad de bienes muebles o inmuebles por el transcurso del tiempo. El plazo es 10 años y eso permite abrir el proceso de titulación supletoria. Por ahí en redes sociales andaba ahí, yo no sé si alguien fue, había un curso gratuito sobre titulación supletoria y otro creo que era sobre alimentos. Alguno fue ahí en zona 2. Ninguno fue, no tuvo la oportunidad de ir, fue domingo, era gratuito. Daban café y champurrada. ¿Nadie fue? Bueno, ahí hubieran oído sobre la titulación supletoria. Eso no es parte de lo del curso, pero en la titulación supletoria lo que se hace es que ya que ustedes han cumplido con ese plazo que establece para denominar la usucapión, pueden iniciar ustedes el proceso de titulación supletoria. Al final, ¿qué es esto? Que le van a dar el título de manera, no es que usted lo esté comprando el bien o que alguien se lo haya vendido, sino es porque como nadie puede decir de quién es el dueño y porque usted ha pasado tanto tiempo, supletoriamente como complemento, porque no hay nada más, se le va a titular. Por ahí va. Sí, Fernando. Buenas noches, licenciada. Tardes, disculpe. Ahora una pregunta. Con este proceso es usucapión, ¿correcto? ¿Usucapión?
es cuando no tiene un título, no título de propiedad, pero cuando no está inscrito en el registro de la propiedad, se podría usar eso, o cuando supóngase que una persona se murió y la persona que está arrendando se quedó ahí por cierto tiempo y vinieron sus hijos de otro país y la persona puede sacar escrituras. A ver, pues vamos con la pregunta, vamos con lo último y luego vamos con lo primero. ¿Ustedes creen que una persona que está arrendando por el plazo del tiempo puede adquirir la propiedad que ha arrendado solo porque está ahí? No. No, licenciado. No, licenciado. No hay fundamento legal para ello, Fernando. Es una mala práctica que la gente que arrenda piensa. Por eso que por eso que pusieron los arrendamientos a 1 año, 2 años, hasta 3 años máximo. ¿Por qué? Porque la gente decía, es que yo tengo viviendo aquí 20 años, la casa ya debiera ser mía. Culpa del que le alquila no es que usted quiera seguir alquilando, realmente. Hay un dicho que para unos es que el que alquila es porque le paga la casa al dueño, pero si quieren alquilar es su decisión. Primera cosa, con lo que hay, no hay un salto de decir de alquiler, me paso Esto es mío. al dueño, si no hay una opción de compra, que eso ya es otra cosa. Ok, gracias, licenciado. Voy con la otra parte. Si no está inscrito, no quiere decir que por eso no haya escritura. El que no esté inscrito, supóngase que usted tiene una casa y nunca fue a inscribir la casa que es suya, pero resulta que esa casa sí tiene dueño. Que usted no sepa que había una inscripción es distinto. Y usted no inscribió la suya, eso quiere decir que usted está dueño de una casa que no le pertenece. Ahora bien, ¿cuándo se da la usucapión? Sí, le voy a dar una idea. Esto pasa mucho en los departamentos. Hay todavía ciertos sectores que no hay escrituras. Puede ser que las escrituras se extraviaron en el tiempo, no hay ni un registro de ellas y nadie sabe, todo el mundo sabe que el dueño es Astrid, la dueña es Astrid. Todo el mundo sabe que Melissa es la dueña de ese terreno. Porque resulta que Melissa vino con los conquistadores y cuando vino le dijeron te vamos a dar ese terreno de unas 30 manzanas. Y conforme ha pasado el tiempo, pues Astrid ha ido dándosela a sus hijos y a sus hijos y a sus nietos y todos han ido gozando y todos se han ido gozando, pero nadie hizo registro. Históricamente todos saben que el terreno es de Astrid. Pero resulta que Luis y Juan son hijos de Astrid, son bisnietos de Astrid. Ninguno tiene un documento de propiedad. Van a los registros y no hay un registro, pero todos saben la historia de cómo es que ese terreno lo tiene Astrid, pero nunca se le dieron un documento. Y si se lo dieron, pues lo saben. Y no hay registros ya donde se pueda corroborar. En ese caso, puede entonces empezar a hablarse de una usucapión. Pero si Astrid sí tenía documentos de registro, pero vino Luis, aprovechó que incendiaron la municipalidad y rompió los registros de Astrid, y ahora dice que por eso no hay registros, digamos que ahí no sería tan válido. Pero cuando sí no hay registro porque nadie los encontró, nadie ha dado razón de ese bien, entonces en ese proceso inicia la usucapión. El peligro de la usucapión es que nosotros vamos a tener únicamente posesión del bien. No somos dueños, no somos propietarios, únicamente somos poseedores de este bien. De la situación jurídica que ejerce una persona sobre un bien de todas o alguna de las facultades inherentes al dominio. Él puede decir que es el dueño, como comúnmente dice la gente, es que este terreno es mío, yo soy el dueño. Entonces usted dice, ¿me puede enseñar el título que acredita que usted es el propietario? Ah, no tengo. Es que toda la vida hemos vivido aquí, fíjese que mi tatarabuela Astrid fue la primera fundadora de este recinto donde todos vivimos. Aquí todos somos parientes casi. Ya no tanto, pero casi todos los de la comunidad descendemos de mi abuela Astrid. Entonces, y ella se lo dejó a mi abuela, a mi bisabuela, a mi mamá, y mi mamá me lo dejó a mí. Entonces, ha ido de herencia en herencia. Pero todo lo que han heredado son posesión. Ahora ya, ¿qué puede hacer usted? Decir, bueno, mi abuela estuvo 5 años y luego se migró a otro lado. Mi mamá estuvo otros 2 años, ya lleva 7 años. Y yo llevo 3 años, ya junté 10 años de que estamos todos en el mismo bien. Ahí se cumple para poder empezar una usucapión. O sea, es decir, obtenerlo por medio de un modo originario de adquirir la propiedad, que no es una compraventa,
sino es por el transcurso del tiempo que tengo yo de estar. Y ahí vienen palabras claves que las van a ver más adelante, y es lo del pacífico. Es una de las cosas que le van a preguntar. Si nadie lo reclama, está pacíficamente usted en el lugar. De manera continua, es decir, que los 10 años nadie ha dejado de los que usted dice, del donde usted es dueño, no ha dejado de estar ahí. Y hay otro que no me recuerdo cuál es otro elemento. Pero el punto es que para empezar el proceso de titulación supletoria le piden esos elementos que con uno de esos que no esté, no puede iniciar la titulación supletoria. Y ya que estamos en este contrato de compra-venta, aquí viene un error muy común. ¿Se puede vender? Sí se puede vender, pero usted no vende el terreno, como decimos comúnmente. Usted no está vendiendo el bien inmueble. ¿Qué es lo que está vendiendo? El derecho de posesión. Ahí es cuando usted dice, le están vendiendo los derechos posesorios. Está una compraventa de derechos posesorios. El peligro de eso es que no hay registro. Usted no tiene dónde registrar los derechos posesorios. Entonces resulta que Astrid nunca les dijo que el terreno sí lo registró, que se lo registró a Luisa Fernanda. Y Luisa Fernanda ni en cuenta que hay un terreno de ella por ahí registrado, pero registró en otro lado, que no digamos que no fuera. Como antes no había comunicación entre los registros, en el registro central, y ya tenía que haber ido a registrar en Quetzaltenango, porque el terreno pertenece. Y en ese entonces que no había registro, pues el terreno está registrado en Guatemala, pero no en otro lado. Pero resulta que sí hay un documento. Y entonces aquí vienen las dos cosas. Cosas que pueden pasar con compraventa de derechos posesorios. Que resulte que existe un documento y que nadie sabía, perdió todo derecho. Y su dinero se perdió. O resulta que Luis es de esos que creen que son muy astutos y le vendió el derecho posesorio hoy a Juan, mañana a Fernando, pasado a Gustavo y luego a William. ¿Quién puede mostrar quién es el propietario? ¿A quién se lo vendieron primero? Complicado, ¿no? Porque ¿cómo? Porque no hay registro. A falta de registro, no hay forma de corroborar esta situación. Por eso que la compraventa de derechos posesorios tiene que ser muy finos ahí cuando se metan a esos procesos. Y y averiguar, o sea, ahí tienen que ir a investigar, por eso, pues, o si no, pues, tienen a las personas que le colaboran amablemente y decirle, mira, necesito que vayas al lugar y que investigues en la comunidad si realmente estas personas han vivido ahí tanto tiempo y que realmente ellos son los que lo han poseído, y averiguar si hay algún conflicto ahí de intereses entre personas. ¿Para qué? Para que no resulten comprando literal en el aire. Literal en el aire. Sí, Cindy. Licenciado, buenas tardes. Entonces ahí se podría aplicar eso del principio del primero en uso. ¿Cuál principio usted? Bueno, es que, por ejemplo, en propiedad intelectual, Pero hay registro. Ajá, cuando, sí, en el registro de propiedad intelectual, cuando quieren registrar la misma marca, ¿verdad? Que supuestamente ellos son los primeros en registrarla, pero por alguna razón sí la registraron, ¿verdad? El registro de la propiedad intelectual hizo el trámite, pero realmente ya estaba registrada esta marca. Entonces ahí se cumple eso cuando demuestran quién fue el primero en utilizarla. ¿Podría hablarse de algo parecido o no? Es que es complicado, ¿sabe? Porque no... es que no tiene cómo garantizar. Porque recuérdese que al final todo lo garantiza usted. O sea, cuando hablamos de bienes inmuebles, la clave es el registro. Como usted dijo, primero en registro, primero en derecho. Esa es la regla para cuando hay dos cosas que están registradas a nombre de dos personas distintas. O sea, una cosa registrada a nombre de dos personas distintas. Primero en registro, primero en derecho. Que se los expliqué la semana pasada en qué consistía el primero en registro y el primero en derecho. Pero en este caso es bien complicado porque no hay un registro. Al no haber un registro, puede pasar cualquier cosa. La invasión no es ese caso, porque la invasión por lo general es un delito al final. Si mi memoria no me falla, si está hablando de alguna situación fuera de,
pero sí me recuerdo que hay algo que tiene que ver con las invasiones, si no, pues la gente no haría el proceso. Acaba de pasar ahorita en la semana pasada, creo que fue ayer, el lunes, creo que fue el lunes o martes, por ahí, sí, ayer o antier, ahí en Carretera El Salvador, CA9, creo que es esa. Habían unas ventas cerca de donde está, si uno se moviliza por ahí, cerca de donde está, hay un restaurante ahí que tiene un mirador, no me acuerdo cómo se llama, pero está adelantito de, ajá, el Portal del Ángel. Sí, fue ayer. Yo había pasado ahí antes, y yo recuerdo que había una venta inclusive como de pisos y cosas, había venta de, había una persona que se dedicaba a hacer cosas de cobre y situaciones como él. Siempre han estado ahí, desde que yo me recuerdo, tengo uso de razón. Pero ahora, si ustedes pasan de ayer para hoy, que pasó el suceso, pusieron como bardas de esas para separar terrenos, por decirlo así. Parece que ellos habían invadido ahí, ¿saben? Hace cuántos años que habían invadido, pero que llevaban un proceso judicial y lo perdieron, y ahora llegaron a sacarlos, por eso había muchas patrullas ayer. Si ellos no tenían el título, y dijeron, como aquí no hay nadie, aquí me puedo estar, y conforme pase el tiempo, me voy a titulación supletoria y demás, pasa mucho. Mire, pasaron Licenciado, perdón que lo interrumpa, pero en este caso, por ejemplo, si le compraron el derecho de posesión a una persona, porque esta persona tenía una hipoteca, perdía la casa al no pagar la hipoteca. Entonces, esta persona viene y paga la hipoteca del vendedor, ¿verdad? Con la condición de que le está vendiendo el segundo nivel. Ahí estaríamos hablando de la venta de posesión, pero cuando, no sé, ¿verdad? Es pregunta. ¿Estaríamos hablando de la venta de posesión del segundo nivel? O porque aparte de todo, ya después del tiempo, efectivamente vi en el registro que no aparece que sea dueño, ¿verdad? En el contrato que hicieron, aparece que supuestamente el segundo nivel le pertenece a esta persona, pero en el registro de la propiedad no hay nada, ¿verdad? ¿De quién es la culpa de ese tipo de situaciones ustedes? ¿De quién cree que es la culpa de ese tipo de situaciones? No estoy muy seguro, licenciado, pero tal vez es notario. Es que, a ver, pues, para que usted sea dueño de algo, ¿qué necesita que pase? Ya, ahorita lo he dicho varias veces. ¿Qué necesita que pase para que usted pueda decir que es dueño de algo? Que está registrado. Está inscrito. Que esté inscrito. ¿Sí? Si yo quiero vender un segundo nivel, yo tengo que hacer una finca matriz por ese segundo nivel. Así es como funcionan los edificios. Cada uno de los niveles, o sea, está la finca madre, digámoslo así. Y de esas fincas madres salen otras fincas pequeñas, que es como generan cada uno de los apartamentos y niveles de cada uno. Y entonces está una finca que se partió en finquitas y que a cada quien le dieron un pedacito de ella, y eso es lo que lo hace dueño, porque usted tiene registrado el nivel 20 del edificio. Nivel 20, habitación 80. Usted tiene ese, y tiene un documento que dice, usted es el señor dueño de ese nivel y va a ver. Ahora bien, no puede comprar un derecho, pudo haber comprado, es que una posesión no me suena como algo lógico, porque las posesiones tienen otra figura, y ahí sí hay una inscripción. Posesión es porque no tengo figura. Podría haber comprado el derecho de uso, podría haber sido un contrato de uso, un contrato hasta de arrendamiento, pudieron haber utilizado, pero pudo haber sido a veces un usufructo sobre el bien que está ahí, sobre esa parte del bien, que es gozarlo al final hasta que fallezca. Pero esa figura que usted me describe, ahí sí, mal notario. Ahí es donde nunca falta quien, y de verdad se los digo, nunca va a faltar quien le dice, yo se lo resuelvo, pero no sabemos si la resolución es, ahí sí que como dicen, si sale más cara la medicina que la enfermedad, o no sé cómo se ha dicho, pero no sé si la solución es bajar más problema que beneficio. Cuando ustedes estén de notarios,
a veces la necesidad de querer tener clientes los puede orillar a querer hacer todo lo que les pidan cuando ustedes, acuérdense que hay una función que es la función orientada, o sea, ahorita me tengo otro nombre, la función de orientar ustedes a sus clientes. Y si ustedes hacen este tipo de contratos, están dejando mal a su cliente. Su cliente perdió todo al final, pierde el dinero. ¿Y qué puede reclamar? ¿Qué puede reclamar ahí como tal? Modeladoras. ¿Qué puede reclamar ahí su cliente como tal? Difícil porque no tiene nada registrado. Tal vez puede pedir, reclamar alguna estafa en última instancia, tal vez, pero no sé. Sharon. Miren ustedes, si usted tiene problemas hablando complejos, de así vamos a este, poner en examen. Sí, doctor. fíjese que hablando de este tema me entró duda, ¿verdad? A mí Acerca también. de, de que hay que ir al registro de la propiedad. Más o menos podría explicar el proceso para poder saber si un terreno tiene escritura y así, o hay que pagar y todo eso. La verdad, yo ignoro el proceso. Me gustaría Ya saber. somos dos. No, mire, pues, para hacer ese proceso, la verdad es que se hace una consulta, los notarios tienen acceso a hacer consultas, se pueden hacer consultas electrónicas, lo vamos a ver ahorita que vamos a, pero en esencia, una consulta electrónica es como el primer paso que usted tiene que hacer para saber quién es el dueño del bien que usted tiene, o sea, quién es el propietario. Usted puede tener un testimonio de una escritura donde hace constar que una persona es la propietaria de ese bien, pero usted tiene que garantizar que no haya otro registro posterior a esa escritura. Ya hablando de registro, ya ahorita dejamos la posesión. Entonces, cuando usted va, hace una solicitud y usted tiene que ver que la persona que usted tiene como en este testimonio, digamos que Luis Felipe López, es el que tiene el testimonio y dice que él es el dueño, propietario de esta casa. Pero si usted va al registro, resulta que en el registro después de Luis Felipe hay otro registro hecho posterior, donde dice que la casa realmente el dueño es José Luis. Usted ya no puede hacer nada con ese documento, porque ese documento en el registro ya fue, digamos que ya fue, voy a usar este término, pero no es el sentido, pero para que tengan una idea, ya fue como invalidado porque ya entró uno nuevo. Entonces solo queda como historial. El dueño es el último en registro. El último en registro es el propietario del bien. Entonces, si usted va y Luis Felipe está arriba de Juan Luis, entonces resulta que en el certificado que usted solicitó electrónico, usted dice, mire señor, lo lamento mucho, pero usted no podemos vender esta casa porque el dueño es Juan Luis. Le toca averiguar en qué momento alguien firmó por usted firmó y ya se puede ir por otro lado. Ahora, si no hay registro, pues entonces usted tiene que ir a los dos registros, porque eso es lo ideal que tienen que hacer siempre. Al registro general central y al registro, el segundo registro, que está allá en Quetzaltenango, y va a la planilla y dice, mire, fíjese que vengo a solicitar, tiene que dar finca, folio y libro, se pagaba por eso, pero usted necesita una certificación, que es una certificación al final que le van a dar una impresión de todos los registros que tengan en esa finca, folio y libro que usted está diciendo. Y ahí le va a aparecer quién es el dueño. Y con eso, usted ya puede empezar el proceso. Si está a nombre de la persona que le está solicitando sus servicios, listo, usted tiene las constancias que él es el propietario y con eso usted está bien. Si resulta que no es la persona, pues usted no debiera de hacer nada. ¿Por qué? Porque se puede inscribir en situaciones ya legales de otro ente. Les disculpa la interrupción. También es bueno de que ellos tomen en cuenta de que en el edificio de finanzas también existe un historial. Cuando no está inscrito allí, se puede ir a las municipalidades, al departamento de catastro, porque ahí también tienen las certificaciones, ¿verdad? De las propiedades. Caso contrario, ahí el notario debe de hacer el proceso para poder hacer una titulación, ¿verdad? Si no hubiera propietario, exacto. Pero lo ideal es que usted antes de cualquier cosa esté segura que el dueño es quien dice ser. Para eso, no es tanto todo el historial, al menos el dato de quiénes son los últimos movimientos que va a tener. ¿Por qué? Porque todo el historial le sirve para saber quién fue el primer dueño hasta quién es el último dueño. Digamos que eso no le sirve de mucho. Le sirve al menos los últimos movimientos que tenga en el registro. ¿Para qué? Para saber quién es el dueño. Y el electrónico solo sirve de consulta. ¿Sí?
Perdona, también es bueno en el ver esos registros porque allí aparecen las hipotecas ¿sí? que están inscritas, si están en deuda aún o están canceladas, para poder ver si pesa algún gravamen en en ese bien inmueble y si la otra persona pues lo acepta, ¿verdad? Es correcto. Eso lo vimos en la clase anterior, por eso era importante esta parte. Y sobre todo cuando está hipotecado no se puede vender fácilmente. El banco, si es con un banco, tiene que dar la aprobación de que se va a vender. Si no, no se puede vender. Son de las cosas que cuando eso lo van a ver más en mercantil. En nuestro lado, nosotros lo mencionamos también. Muy bien, ¿qué es el contrato de compraventa? Es un contrato típico civil por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla y el comprador se obliga a pagar el precio del dinero. El vendedor tiene obligación de transferir y entregar. Dos obligaciones tiene el vendedor. No solo decir, pues te voy a firmar los documentos, pero nunca te di la casa. O te di la casa, pero nunca te firmé los documentos. Ninguna de las dos cosas le sirve. Y el comprador tiene la obligación de pagar el dinero en la forma, tiempo, modo y lugar que hayan convenido las partes. Características, pues este es un contrato principal, porque es independiente de cualquier, es consensual, porque no necesitan entregar el bien para que se perfeccione, sino que se perfecciona a partir de que ustedes están de acuerdo con lo que están llegando a hacer. Es bilateral, porque si hay dos personas, si no fuera otro tipo de contrato. Oneroso, porque aquí hay cargas y gravámenes para los contratantes, es decir, cada quien va a aumentar y a disminuir, digámoslo así, su patrimonio. Relativo de dominio, porque este sirve para adquirir la propiedad, es un modo derivado para adquirir la propiedad en algunos casos. Conmutativo, porque las prestaciones son ciertas y determinadas. Y típico, porque se encuentra regulado en ley. Dijimos que todo lo que se establece como es un contrato típico mercantil, es un contrato típico civil, significa que está dentro del Código Civil o dentro del Código de Comercio. Elementos personales, vendedor, comprador, la cosa y el precio. Y este es forma. Hay libertad de forma, no hay una estructura para hacer un contrato de compra-venta. Y aquí viene otra vez, tercer contrato, pues, miren, pues, otra vez. Vimos que la opción y la promesa son contratos no solemnes, pero que pueden ir en escritura pública cuando son bienes inmuebles o derechos reales. En la compra-venta no es contrato solemne. Llevamos 3 contratos y ninguno es solemne. Pero debe inscribirse, va en escritura pública. Lo mismo que la compra-venta, la compra-venta, la opción y la promesa son obligatorio que vaya en escrituras públicas, solo si debe de inscribirse. Principalmente bienes inmuebles o vehículos, que son todo lo que ustedes digan, una compraventa de una marca, por ejemplo, tiene donde inscribirse en escritura pública. Una compraventa de una motocicleta tiene donde inscribirse en escritura pública. Una compraventa de una bicicleta, las bicicletas se registraban antes tenían placas, ahora ya no lo hacen, pero antes sí tenían placas. Si siguiéramos en ese sistema, debiera de hacerse en escritura pública. Una compraventa de mi colección de libros de Neri Muñoz, de la primera edición, firmados y autografiados por él. Adheridas fotos donde aparece que sí lo firmó él y con constancias de la familia, que sí son la primera edición de los libros del doctor Neri Muñoz, no tienen registro. No necesitan que se haga en escritura pública. Ahora, ¿por qué lo puede hacer en escritura pública cualquier cosa? Porque eso sirve para que dure en el tiempo, que es el objetivo de las escrituras públicas, que siempre sean documentos, digámoslo, todos son vigentes, pero ese es vigente y fácil de obtener una copia si ustedes quieren una de ellas. ¿Tienen alguna duda? Ya saben que preguntan, y si en algo, ahí se me va a mí algo, ya saben que ahí está nuestra gran amiga licenciada Rosy, que solo ganas para ayudarles ahí. Muy bien. Porque la gente no lo hace, pero debiera. La ley es clara. Pero la gente no lo hace, por eso es que hay tanta estafa. Por eso es que hay tanto robo y por eso es que hay tantas personas que a la vuelta pierden los vehículos, vehículo que era robado, vehículo que estaba malo. Entonces, ¿cómo usted va a generar? ¿Se recuerdan que en clase el día anterior vimos lo de cuál es el nivel de probatorio de los documentos? Usted lo hace verbal, 0 nivel probatorio, casi. Y lo hace escrito, nivel muy bajo de probar, que pueda probar. Con firmas legalizadas, un nivel que no garantiza mayor cosa. En escritura pública, alto nivel probatorio. Con usted puede venir y decir, mire,
Y lo otro es que la gente, por ahorrarse lo que le va a cobrar un notario, prefiere mejor hacerlo verbalmente entre usted y yo, y listo, yo le doy carro, usted me da yo le doy las llaves, usted me da el dinero, vamos ahí a un banco y ahí quedó. Pero deberá estar en escritura pública. Artículos que van relacionados con esto, 1790 define el contrato de compraventa, ¿qué es? El 1576, eso rojo quiere decir que son los puntitos rojos que yo les recomendé en la sesión presencial de la semana pasada, que los que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, ¿ve? Cualquiera que sea su valor, deberá constar en escritura pública. Contratos solemnes, esto no es de la compraventa, pero es cuando un contrato es solemne porque debe de constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes y sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. Si usted quiere hacer un mandato en un documento privado, no puede. No se puede hacer un mandato. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que el mandato debe hacerse constar en escritura pública. Casi todos los contratos que son solemnes son porque la responsabilidad que se plasma en esos documentos es tan importante para la legislación que deben de hacerse constar en el tiempo. Siempre puede alguien más revisar qué pasó en esa situación. Por eso se hacen, existen como solemnes. O sea, sin ese requisito, ni se lo van a registrar, y si usted no lo hace, no va a nacer a la vía jurídica el documento, aunque tenga usted todo, pero si no cumplió con el requisito esencial, no pasa. Consensuales, pues son todos aquellos que vimos que entre las partes, en el momento en que conviene la cosa y en el precio, aunque si ni una ni la otra se ha entregado. Y aquí, fíjense que esto de la retroventa es interesante. Queda prohibido el pacto de retroventa. ¿Alguien sabe qué es el pacto de retroventa? Que no sea Rosy. Alguien que me diga, no lo puede explicar, por favor. Con que levante la mano, se lo hago. Muy bien, Sharon. Vale. Fíjense ustedes, gracias, José. Gracias. El contrato de el pacto retroventa es que yo vengo y le digo a Sharon, mire Sharon, te voy a vender mi casa, pero es que fíjense que, o sea, esto es la realidad. Yo le debo a Rosy y Rosy me quiere ejecutar. Entonces, Rosy tiene un documento, que es un documento que tiene las características para hacer un bien, donde ella puede venir y solicitar por medio de un juicio ejecutivo que yo le vaya a dar lo que tenga. Entonces me quiere embargar en mi casa y yo, para que no me lo embargue, lo que hago es que antes de que Rosy empiece a accionar, yo le voy a vender mi casa a Sharon. Pero en el contrato se estableció, o en la realidad se hizo, que realmente lo que yo quiero hacer es que cuando termine todo mi problema con Rosy, Sharon está obligada a venderme mi casa otra vez. Y yo le puedo dar unos centavitos extra a Sharon, como dicen comúnmente, o yo le voy a dar la cantidad total que ella me dio, que conste en escritura pública, Margarita. Y entonces, cuando ya terminó el proceso, resulta que cuando me quiere ejecutar, no, yo no tengo nada, Rosy, mira, no hay nada en mi nombre. A Sharon le pertenece ahora todo. Cuando termine el juicio, yo ya llevo con Sharon, bueno, Sharon, necesito que me pagues otra vez, que me vuelvan mis cosas, aquí está el dinero que me pagaste y listo. Y Sharon, va a tomar, aquí está tu dinero, listo. Ya me volvió a mi casa. Ese es un pacto retroventa, donde el vendedor original pacta con el comprador original que después de cierto tiempo, en algunos países sí está normado como positivo, dan 3 años a veces de plazo, digamos que fuera ese caso, después de 3 años, que fue lo que me llevó el problema con Ross, ella tiene que venderme el bien a un precio que ya los dos convenimos para poder hacerlo. Es como una reventa a la misma persona, exacto, podría hacerse de una manera sencilla. Interesante, fíjense que ustedes les está dando clases el licenciado de Derecho Internacional, Homero, ¿verdad? ¿Cierto? Él les da clases de Derecho Internacional. Muy bueno, usted es muy bueno, la verdad, muy bueno. Él nos contaba que, y ya él se los va a decir, les va a decir, miren jóvenes, les va a decir, así dice, miren jóvenes, yo hasta que estudié para mi privado, leí la exposición de motivos del Código Civil. Y
¿Saben qué es una exposición de motivos? Con uno que me diga no, lo explico. Muy bien, vale. Así, de verdad, lo más agradable que pueden hacer ustedes es decir, no, no lo sé y listo. Aquí lo discutimos y si yo hay algo no me lo sé, les digo no me lo sé y lo discutimos. La exposición de motivos es como una justificación que hacen los que proponen una ley y donde lo que hacen es, valga la redundancia, exponer así ampliamente porque consideran ellos que esa ley tiene que nacer a la vida jurídica. En el caso del Código Civil, la exposición de motivos se volvió un libro, es un libro, la verdad es que es bueno que lo compren. Muchos autores, algunos le anotan ahí, de acuerdo a la exposición de motivos, porque eso da como, se recuerdan que la ley se puede interpretar, ¿de acuerdo a qué? ¿Forma de interpretar la ley? Si no, saquen su ley del organismo judicial, busquen las formas de interpretar la ley. A su texto A su texto, uno, y a otro, su contexto. a su contexto, y ahí todavía otro, ¿no? A su espíritu. Exacto. Cuando usted quiere saber el espíritu de la norma, se va a la exposición de motivos. Ahí le va a dar como una idea de qué es lo que el legislador quiso decir cuando escribió esa normativa. El Código Civil tiene una exposición de motivos que es como un libro casi. Y ahí van explicando artículo por artículo del Código Civil cuál es la razón de por qué existe. En la exposición de motivos del Código Civil explican que los autores del Código Civil, por cierto, uno de ellos escribió un libro del Código Civil, procesal civil, porque lo escribió el mismo notario, abogado y notario sería en este caso, que ellos dejaron expresamente que era prohibido el pacto de retroventa, porque consideraron que si no se anotaba, sabemos que qué es lo que establece nuestra Constitución, que podemos hacer todo aquello que la ley No prohíba. Exacto. Entonces, ellos quedaron que si al final no anotaban esas palabritas de que era prohibido el pacto de retroventa, la gente podría hacer un pacto de retroventa. Porque es que ellos lo vieron como algo muy que debía ser normado de forma prohibitiva, porque podía generar simulaciones de contratos a gran escala, como por ejemplo, eso de te lo voy a dar para mientras, pero me lo tienen que devolver obligatoriamente. Eso es otro contrato que sí existe, pero no es el caso de lo que estamos. Esa es la razón del pacto de retroventa. Y esto les voy a tomar yo mismo captura. Se los recomiendo para que lo lean. Esto explica la diferencia. Es una cuestión, la verdad es que no recuerdo ahorita bien cuál era cuál era el expediente. Si googlean lo que está ahí contenido, les va a servir. Pero acá es donde se explican un poco la diferencia entre el pacto de retroventa, por qué es que no se considera el contrato de reporto como un contrato de retroventa, porque alguien en algún momento de la vida argumentaba que el contrato de reporto tenía figura jurídica como un contrato de retroventa y que debiera de haber ahí alguna situación de sancionar. Lean ese expediente ahí, esa es la parte que les va a interesar, pero al final pues dijeron que no eran dos cosas completamente distintas y que aunque el contrato puede dar la impresión de que se trata de un contrato de compra-venta, de pacto de retroventa, pero este no es así. En efecto, la compraventa es un contrato consensual, mientras que el reporto es un contrato real y formal. Eso es como la parte más importante, pero lean, aprendan a leer de esto, que les va a servir un montón cuando ya estén ustedes en la práctica, saber cómo analizar todo esto de las normas. Y les recomiendo, miren, estamos en comerciales. Fíjense que estos no salen tan caros, solo es que tengan tiempo, pero miren, vayan a conseguirse estos libritos ahí a la Corte de Constitucionalidad. Y si alguien va ahí y consigue y me dice, mire, ya hay constituciones, porque ando buscando, pero la colección de constituciones, todas las constituciones que han habido en Guatemala, sí es diferente a la simulación. Pero les va a servir, pues sirve para su biblioteca cuando quieran hacer alguna consulta sobre cuáles han sido las últimas posturas que tiene la Corte de Constitucionalidad, pues para eso les sirven eso. Porque ahí están como sintetizados de acuerdo a ciertos procedimientos, ciertas cosas, y listo. Es bueno que los adquieran,
hagan su biblioteca de verdad. Eso no es un gasto, es una inversión, y la inversión siempre se recupera. Si la simulación es distinta, la simulación es un vicio del consentimiento. ¿Se recuerdan cuando vieron eso? Los vicios del consentimiento. Ahí en la mera corte, solo llamen antes de ir, en la corte de constitucionalidad, usted va, entra y dice, mire, fíjese que vengo a la biblioteca, vengo a la librería de la corte de constitucionalidad. Ah, sí, pase. Entonces le dice, mire, ¿por qué viene? Vengo por todos los que tenga. Hay constituciones para niños. Ahorita estos los compré el año pasado, a finales más o menos salieron estos, y uno creo que salió este año, o los compré este año, no me recuerdo. Pero estos hay de código de lo procesal civil y mercantil. Hay otro que es en materia penal. Han sacado unas presentaciones en materia laboral, pero no han hecho todavía un documento en materia penal. Sí, Jaime. Usted estuvo con nosotros el semestre pasado, Jaime. Me suena. Disculpe, sí, buenas tardes, licenciado. Solo para corroborar, en este pacto de retroventa, no me queda muy claro si solo se utiliza para cuando las personas tienen problemas legales o... No se da, está prohibido. O sea, por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, se va a Estados Unidos y mi hermana me quiere vender algo y después quiere que se lo revenda, o ¿cómo? Esa es una prohibición, exacto, puede ser ese caso. Siempre que usted tenga la condición de que después lo tiene que devolver y a cambio le van a dar dinero, eso es un pacto de retroventa y eso está prohibido. Puede caer en una ilegalidad. Gracias, licenciado. Bueno, artículo 1796, no hay compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinar. Un elemento esencial del contrato de compraventa es el precio. Si no hay precio, no hay contrato. ¿Cómo puedo fijar el precio? Nos ponemos de acuerdo, no funciona, un tercero que sea experto y que diga, mire, así como pasa en el de no ser Rick, no estoy tan convencido. Cuando ellos no saben si algo es real, llaman a un experto, y el experto que les dice, esto sí es real, y ya que es real, le pregunta a él, una pregunta clara que le dices, ¿y cuánto cuesta? A veces se van abismalmente arriba de lo que está ofreciendo la persona que quería ir o a dejar, y otra vez se va por debajo, y ya de ahí empiezan a hacer la negociación, pero ven, sin precio no hay negociación, y eso es lo que genera que sea obligatorio el precio. Compraventa de derechos hereditarios, sí se pueden hacer compraventa de derechos hereditarios. Se puede vender un derecho hereditario, ya lo vimos en la clase de jurisdicción voluntaria, ¿se acuerdan? Y especificar los bienes que se compone, y en todo caso el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. No puedo vender los bienes, puedo vender el derecho. Es que yo voy a ser heredero pues soy heredero único y pues, hay unas casas ahí que creo que se pueden quedar. Entonces, ¿te vendo las casas de zona 15? No, eso no puede ser. Te vendo el derecho y cuando aparezca, pues ya vemos si me dieron la zona 15, te doy el derecho que quieras. Clases de entrega. En la entrega de la cosa vendida puede ser real, simbólica o legal. Real, yo voy y entrego la cosa. Simbólica, cuando ustedes compran, por ejemplo, cuando ustedes mandan a pedir algo, ustedes ya lo pagaron, pero la cosa nunca ha llegado. Esa es una simbólica. O legal, que es cuando la ley establece la manera en que debe ser entregado. Está cuando es real, cuando es simbólica y cuando es entrega legal. Tiene lugar cuando la ley considera recibida la cosa por el comprador aún sin estar materialmente entregada. La ley establece que al compraventa, aunque el bien no se entregue, se considera como que ya fue entregado. Cuando ustedes ya dan consentimiento de algo. En el artículo 1834 tenemos el pacto de reserva de dominio. Algunos de estos son tipos de contratos de compraventa. El pacto de reserva de dominio, ¿ustedes han comprado algún vehículo en plazos y que todavía están pagándolo quizá? ¿No? ¿Sí? No, lo he contado. Yo acabo de comprar uno, Lick. Vale. ¿Y le dieron el título de propiedad? No, aún no, aún está en trámite. Ajá. Lo que tiene es una constancia de que el vehículo, si fuera vehículo, o lo que haya comprado, usted lo puede usar y que no se lo robó. Eso es todo lo que dice el documento al final. Ahora, los pactos de reserva de dominio se utilizan primordialmente cuando hagamos esa compraventa de eso que dicen, comprémoslo por abonos, dicen lo coloquial. Cuando se hace una compraventa por abonos, fíjense, o sea que aquí no soy el dueño, ¿verdad? No, obvio no va a ser el dueño. Pacto de reserva de dominio. El gallo más gallo le vendió su moto, pero no le va a dar los papeles hasta que usted pague la última cuota. Esa es la condición al final.
Entonces ellos se reservan de darle los papeles para decir que la moto es suya hasta que usted termine de pagar. ¿Por qué hacen eso? Porque si usted ya tiene la propiedad, no lo va a pagar, usted está, ya no es mía, no sé qué me están cobrando. Es cuando ya la gente ya terminó de pagar, dice, ya pagué todo, entonces que me siguen cobrando. Dice, no, es que le faltó una cuota más, pero si no, no le damos los papeles. No, usted me da mis papeles, yo ya pagué, y empiezan a pelear con los pobres señores del Gallo Margallo. Entonces, para que lo recuerden, ¿cuál es el efecto que el comprador obtiene por esta modalidad? La venta de la posesión y uso de la cosa. Usted sale con su moto, va, le enseña a todos los de su casa, mira la moto que compré, ya le pone usted alarma, lo parquea, le pone como 1000 candados para que no se la pasen llevando porque no tiene parqueo y demás, y usted feliz con su moto. ¿Pero es suya? No, no es suya todavía. ¿Por qué? Porque no está inscrita. Mientras que no haya adquirido en plena propiedad. Le queda prohibido cualquier enajenación o gravamen. Es como que fueran las hipotecas. Pues las hipotecas no tienen prohibición, pero sí tienen que tener autorización del banco. Usted no puede vender la moto y decir, mire, señor Gallo Margallo, yo ya no le voy a pagar porque la moto se la vendí a Aliasa. Ahora que despague él, no se puede. De su hecho, sin previa autorización escrita por el vendedor. ¿Qué es lo que pasa con las hipotecas? Extinción, cuando el precio... No, porque usted no es el dueño, nadie es el dueño. Nadie es el dueño en la posesión, todos son poseedores. No puede reservarse el dominio porque el dominio le corresponde al propietario, dueño. Por eso no se puede abrir. Extinción, cuando el precio se paga totalmente o se cumple la condición, la propiedad plena se transfiere al comprador sin necesidad ulterior de declaración. El vendedor deberá dar aviso por escrito al registro de la propiedad dentro de los 8 días de haberse cancelado totalmente el precio. Y con eso ya quedó de que, mire, sí, ya él ya pagó y aquí están sus documentos y listo. Se acabó. Stalin, disculpa, solo para abundar un poquito en la información. En el caso de los vehículos nuevos o las motocicletas, existe una ley de garantías mobiliarias. Entonces, regularmente Excel Automotriz, Toyota, llámese la marca que usted quiera, ellos la inscriben ahí. Entonces, se queda como hipoteca. Te dan tus documentos. Garantía mobiliaria en este caso. Exacto, garantía mobiliaria. Entonces, ahí en esta ley, ustedes la pueden descargar, se llama garantías mobiliarias, y ahí ustedes van a poder ver todas las condicionantes, ¿verdad? Como bien se decía, de una cuota hasta 60 cuotas, ¿verdad? Pero sí existe una anotación. Usted termina de pagar su vehículo, usted tiene que ir a hacer su debido proceso para que esa garantía se cancele, como bien hablábamos del registro de la propiedad, ¿verdad? De las hipotecas. Cuando se cancelan, ahí se presenta un memorial para cancelar esa hipoteca y darle aviso al registro de que esto ya fue cancelado. Entonces, solo para que también tengan ustedes ese concepto, porque sí extienden a nombre del propietario, del futuro propietario, la motocicleta, la camioneta, el pick-up, lo que usted saque, ¿verdad? Como una garantía mobiliaria. Muy bien, gracias Rosy por la información. Sí, esa es la otra modalidad que es lo que más usan, porque antes no estaba la garantía mobiliaria, entonces al aprender. Pero bueno, es bueno que lean esas leyes, esas creo que la tuvieron que haber leído en civil, creo, porque esa es de civil, las garantías mobiliarias. Pero si no, es bueno que la lean. Muy bien, aquí está lo que hablábamos de lo de la hipoteca, la aceptación de la hipoteca, aquí pues cómo puede estipularse el contrato de la venta hasta rescindida si no se paga el precio en cierto día determinado. Son como, así es como van formando las cláusulas de cosas que en la ley misma van estableciendo. ¿Qué impuestos paga? Bienes inmuebles, primera compraventa de bienes inmuebles. Sí, no se preocupe, ahorita vamos a ver. Aquí estoy al pendiente de la hora. Primera compraventa de bienes inmuebles, siempre va a pagar impuesto al valor agregado, y cualquier otra compraventa después de esa, eso lo vamos a estudiar cuando veamos en los impuestos. Y también ya lo vieron ustedes en el curso de tributaria, creo que están ahorita, ahí también van a ver un poco sobre esto. Segundas y subsiguientes, ahí solo va a pagar timbre fiscal. Otros bienes, impuesto de valor agregado, y el testimonio especial debe cubrir el impuesto de timbre notarial, considerando un contrato de valor determinado, se paga 2 por millar, con hasta el máximo que la ley establece o permite. Bueno, y en el caso del contrato de compraventa mercantil, misma definición, lo único que cambia es que es un contrato típico mercantil mediante el cual una persona denominada vendedor
otorga la propiedad de bienes o mercaderías a otra persona denominado comprador a cambio de precio determinado. ¿Cuáles son los elementos personales? Los mismos: vendedor-comprador, mercadería de precio, y hay libertad de forma. Mismas características: principal, consensual, bilateral, oneroso, relativo de dominio, conmutativo y típico. Mismas características que el otro. También se puede comprar por contradocumentos, este tipo de compraventa en el cual la entrega de mercadería se perfecciona enviando los documentos justificativos de dominio al comprador. O cuando ustedes compran y les mandan la factura, pero después va a llegar el bien. Eso sería una compra contra documentos. Y esto, pues, solo son los artículos que deban de leer del Código de Comercio, 695, que es toda la compraventa mercantil, en 695 en adelante. Ahí está de los Incoterms, el libre a bordo forward, el costado buque FAS, que eso los van a estudiar ahorita en mercantil, costo seguro y flete CIF, el costo y flete, que estos son modalidades en las que lo que va a tener que ver, tiene que ver con la responsabilidad de quien adquiere la responsabilidad al momento. Obligaciones previas, por favor, o porque sí. Mientras tanto, obligaciones previas, documentos personales de identificación de los comparecientes, título en el que acredita la propiedad del bien objeto de la venta, salvo que sean cosas futuras o esperanzas inciertas. Si puede hacerse una desmembración, el plano de la finca va a formarse, que era lo que les decía con lo del segundo nivel, pago de impuesto único sobre inmuebles, si son inmuebles, una identificación tributaria de los contratantes, si fuera de primera compraventa. Posteriores, pues razonar los títulos, testimonio especial, testimonio del cliente y aviso a la municipalidad si son bienes inmuebles. Algunas modalidades de compraventa: la compraventa por abonos, que ya la estudiamos, compacto de reserva de dominio, por lo general se utiliza para bienes muebles, o que ahora ya sabemos que se utiliza también la modalidad de darle garantía mobiliaria, que es la siguiente: por compraventa de bienes inmuebles, con garantía de bien inmueble, con garantía hipotecaria, compraventa de fracción de inmueble, que es una desmembración de bienes inmuebles. Hay que leer la ley de parcelamientos urbanos para que tengan cuál es el fundamento de ella, o sea que esa es otra ley que tienen que tener para su examen. Compraventa de reserva de usufructo vitalicio, que lo vimos en algunos artículos del Código Civil, compraventa de derechos de posesión, acto de rescisión, comisario de adición al día. Este de adición al día es cuando, fíjense ustedes que estos son interesantes, el de adición al día es cuando ustedes compran un bien, pero queda como una reserva de que si hay un comprador que después lo quiere comprar, se puede dar la opción de que a un mejor postor la puedan volver a vender, el mismo vendedor. A eso se le denomina adición al día. Y aquí pues ya solo había un ejemplo de contrato de compraventa. La verdad es que el contrato de compraventa no hay mucho que explicarles. Sabemos que primero van los antecedentes del bien, luego de los antecedentes del bien va todo lo que tiene que ver con el precio, lugar, cómo lo van a pagar, en efectivo, cheque de caja o de qué manera, cuáles son las características del bien, qué es lo que usted está teniendo. Luego la aceptación de la compraventa de los derechos. Esta es una posesión de fracción de bien inmueble que tenemos aquí, es una compraventa de derecho posesorio, y de ahí termina. Es un contrato que no es muy complejo, porque es como el más común que ustedes van a ver. Y con eso terminamos nuestro tercer contrato, que es el contrato de compraventa de bien inmueble. Les agradeceré mucho. Ahora presten atención a la siguiente situación, en lo que yo voy para hacer, que hay una opción para decir regresa, pero no me acuerdo cuál es. Ya llevamos 3 contratos. Y eso vamos a dejar ahí con el QR. Muy bien. Le pregunté a la licenciada lo que ustedes me hacían, el cuestionamiento que pregunté a un chico en la clase anterior que era nuevo. Me decía cuál es la metodología de trabajo. Entonces, le pregunté a la licenciada respecto a él, me dijo que efectivamente les vamos a ir compartiendo las estructuras matrices de las que tengan, las que no, pues ya saben, ustedes las van a tener que investigar conforme vayamos avanzando. Entonces, yo debiera de lograrles compartir al menos 2 modelos de escrituras, y el tercero, si no lo conseguimos ustedes. Que sería la opción, la promesa y la compraventa. Compraventa, cualquier contrato de compraventa. Esos 3 son los que tienen que empezar ustedes a transcribir. Pues cambian los datos y demás. Clave es que tienen que empezar y para eso les iba a compartir esto de acá. Este
una idea, podría decirse, no es como tal, pero es una idea. Este lo encontré yo en internet, entonces se los comparto porque estaba en internet. Pero esta es una idea. Escritura. Entonces, esta es una escritura de una compraventa, si mi memoria no me falla, así lo busqué. Entonces, testimonio de la escritura pública de una donación, es esta, la reacción de inmueble que le dieron a una municipalidad. Entonces, vean, aquí aparece estos documentos que no están en la escritura pública. Esto es lo que le llamamos los atestados. Todo lo que ustedes tienen que tener extra. Este es un certificado del registro. Aquí está esto lo que les mencionaba, miren. Estado de la finca al momento de la conservación, cuál es el folio, qué tipo de finca es, libro mayor, cuál es la propiedad. Este es el propietario, José Juan Meoño Sánchez. La última fue en el año 2000. ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué anotaciones tiene? No tiene ninguna. Gravamen, ninguno. Realización que Quetzaltenango, el 8 de marzo de 2000. Este es lo que ustedes tienen que ir elaborando. Esto sí lo hacen por cada uno de los documentos que vamos a ir generando. Hay que hacer uno de estos. El semestre pasado, yo no sé si está el mismo chico que les hizo el favor de... No, eso los tienen que comparar, eso los tienen que buscar ustedes. Esa es la parte de su trabajo, buscar los atestados. Sí, hombre, hasta ahí ya no podemos llegar. Ya nosotros me dicen, mire, y si nos da la carátula de una vez ya con todo y las pastas y solo le entregamos, no quedaría mal. Pero no, porque si necesitas que aprendan algo. Este es como uno de los atestados que lleva. Luego aquí está otra vez otro atestado. Acá hay otro atestado, o siguen siendo la misma, y aquí está la escritura. Miren, esto es lo que ustedes van a copiar. Toda esta redacción es lo que ustedes van a copiar a mano. Se hacen hojas de papel español, no simulación de hojas de protocolo. Quien lleve hojas de simulación de protocolo, con todo el de nuestro corazón, vamos a decir, no se lo podemos recibir y entonces no vamos a poder tener la nota que corresponde. Este vendría siendo lo que ustedes van a hacer a mano. Luego hacen su correspondiente primer testimonio, que es el testimonio que entregan. Tienen que hacer el testimonio, este es el plano, que es otro atestado. La constancia del pago del impuesto, que es otro atestado. Y ahí termina lo de los atestados para este pequeño expediente. Y ustedes tienen que generar los atestados, hacer el testimonio especial, el testimonio y el testimonio que le entregan a las partes. Tienen que venir con sus dos testimonios y tienen que anotar que se pagaron los impuestos correspondientes, y entonces ustedes tienen que dibujar en los testimonios de cada uno, tanto el testimonio especial como el testimonio que entregan al interesado. Ahí van a hacer cuando tienen que ir adelantando, eso lo ven en un notariado 2, si mi memoria no fue, cómo fue que hicieron, ahí estudiaron de los impuestos. ¿Saben ustedes qué impuestos se pagan cada uno de los tipos de testimonios? Si tienen que adherir, si se puede adherir fines, y si no, pues decir que es la constancia de acuerdo a lo que establece la SAT. ¿Sí? Ese es para el segundo parcial. El primer parcial tiene fecha 29 de agosto. Licenciado, ¿va a ser igual que el trabajo anterior, que los atestados se van a imprimir o...? Sí, ¿verdad? Sí, eso sí. Okay. Van Eso igual en hoja de papel bond. Sí, este es van en hoja de papel. Así como se ve este sí les voy a compartir el archivo porque está en internet libre, como para que tengan una idea de cómo es un expediente, digamos, de una escritura. Como tal, la que se ve como fotocopia, que tiene firmas y sellos, eso vendría siendo lo que es un testimonio de una escritura. Esta es una donación, no la vamos a usar como referencia cuando nos toca hacer donación, pero es para que tengan una idea de cómo se llama. Cada uno de los documentos tiene distintos atestados, casi siempre son DPI, escritura, testimonio de que quién es la persona, el propietario, y dependiendo del tipo de contrato que van a hacer, así son los atestados, pero es que no se puede hacer hasta ahí. Si tienen suerte, puede ser que la licenciada no les dé solo la escritura, sino la escritura con todos los atestados, pero si no, con la escritura, y ya ustedes buscan qué es lo que indican ahí de acuerdo a las obligaciones previas que necesitan, obligaciones posteriores que necesitan, y con ello van formando sus atestados. Muy bien. Ha sido un gusto saludarles. Si todo pinta para bien, nos miraríamos el próximo lunes, ya con la siguiente clase, que ya sería otro contrato. Perdón, solo una consultita. Escuché que mencionó fecha del examen. Sí, 29 de agosto.
el primer examen. Así